Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Qué bueno poder estar una vez más aquí reunidos para compartir un mensaje de la palabra de Dios, que podamos compartir esta enseñanza bíblica en este día, creyendo que algo grande y poderoso ya tiene Dios preparado para ti, que puedas allí disponer tu corazón, disponer tu mente, porque el Señor te ama mucho. Cree que no es casualidad que en este tiempo de confinamiento, ya vamos para 5 meses, podamos estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Es Dios el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos sana, el que nos provee, el que nos protege. Así que podamos mantenernos en todo este tiempo y hasta que el Señor así lo quiera, estudiando la palabra de Dios a través de estos medios. Así que prepárate allí, invita a tu familia, que sea un tiempo para estar con Dios, un tiempo para estar en familia y compartir en la presencia de Dios. Algo poderoso, algo grandioso tiene Dios ya preparado para ti. Así que allí donde estás, prepara tu mente, prepara tu corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene, que nos guíe, que sea nuestro maestro en este día y que nos dé toda la sabiduría. Allí donde estás, cierra tus ojos en un momento y vamos a orar pidiéndole al Señor esa dirección divina. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios, porque tú nos amas, porque estás con nosotros, Señor, y en nosotros. Gracias porque tú eres nuestro protector, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque tú estás atento a cada una de nuestras necesidades, Señor. En este día oramos para que tu bendición se derrame sobre cada uno de aquellos que hoy nos están viendo, Señor. Que sea tu bendición derramada sobre sus vidas, sobre sus hogares, Dios mío. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón de aquellos que nos están viendo. Y conforme a esa necesidad, oramos para que seas tú haciendo tu obra preciosa y perfecta en cada uno de nosotros en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñes y que seas tú de manera personal hablándonos a cada uno de nosotros. Que tu bendición hoy se derrame con poder y que hayan grandes manifestaciones de tu amor en la vida de todos aquellos que nos ven. Que aquel que hoy está esperando un milagro pueda recibir su milagro. Que aquel que está necesitando nuevas fuerzas, hoy tú se las puedas dar, Señor. Que aquel que está necesitando, bendito Dios, un milagro de sanidad, hoy tú puedas sanarle allá donde se encuentran, Señor. Que aquel que está necesitando un milagro financiero, tú te glorifiques también en las finanzas de todos aquellos que nos están viendo. Que aquellos que están necesitando milagros en sus familias también hoy los puedan ver. Así que allí donde estás, prepárate, algo glorioso y algo poderoso ya Dios tiene preparado para ti. Prepara tu vida, prepara tu corazón y deja que el Espíritu Santo hoy haga su obra. Deja que el Espíritu Santo hoy nos llene. Hoy vamos a estar hablando nada más ni nada menos que del Espíritu Santo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia a la mano, tómala y vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y vamos a abrir hoy la Biblia en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a abrir en el capítulo 2. Así que allí donde estás, busca tu Biblia, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 16. Dice la palabra de Dios: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria al Señor por su palabra. El título de esta enseñanza: entendiendo los tiempos de Dios. Si algo es importante para ti y para mí, es entender los tiempos de Dios. Y de eso vamos a estar hablando en este día.
cuán importante es para nosotros entender las profecías, conocerlas, conocer las promesas del Señor, para que ellas nos ayuden a entender y a identificar los tiempos de Dios. Y podemos estar seguros de algo, que Dios ya tiene un plan establecido y ese plan se ha venido cumpliendo y se va a cumplir conforme a ese propósito del Señor y en los tiempos perfectos de Dios. Así que es importante para cada uno de nosotros conocer las profecías y las promesas de Dios que nos ayuden a entender los tiempos y a identificarlos. Así que vamos a estar hablando en este día de cuán importante es esto, conocer los tiempos de Dios. Cuando nosotros no conocemos los tiempos de Dios y llega el tiempo del cumplimiento de una promesa o de una profecía, si nosotros no conocemos esa profecía, esas promesas y los tiempos de Dios, seguramente vamos a quedar desconcertados, no vamos a saber qué hacer en ese momento, y de eso vamos a estar hablando en el transcurrir de esta enseñanza con esta palabra que vamos a estar estudiando en este día. Y hay algo muy importante que tú y yo tenemos que saber y tener presente, que en el griego hay dos palabras para referirse a tiempo. Esas palabras son cronos y kairos. Y vamos a mirar cómo a lo largo de la Biblia aparecen estas dos palabras, cronos y kairos. Y cuán importante para nosotros es identificarlas, ¿verdad? La palabra cronos, vamos a mirar qué significa cronos. La palabra cronos tiene que ver con ese tiempo del calendario. La palabra cronos nos está hablando del tiempo cronológico. Entonces estamos hablando que el tiempo cronos es el tiempo del calendario, los días, los meses, los años, pero también el tiempo del reloj, las horas, los minutos, los segundos. Este tiempo puede ser cuantificado y medido. Es un tiempo lineal, ¿verdad? Por eso la palabra cronómetro, para medir el tiempo, cronológico. Así que vemos que este es el tiempo, es un tiempo que tiene límite y es el tiempo de nosotros los humanos. Pero hay otro tiempo que también es importante conocer. En la Biblia encontramos los dos tiempos. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Biblia en Lucas capítulo 1, en el versículo 57 nos dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces vemos que aquí cuando la palabra se está refiriendo a tiempo, se está refiriendo al tiempo cronos. A Elizabeth se le cumplieron sus 9 meses de embarazo, un tiempo cronos, y dio a luz un hijo. Pero también es importante identificar el kairos, ¿verdad? El kairos. Y ese es el que hoy vamos a estar hablando. El kairos es el tiempo perfecto de Dios, el tiempo del cumplimiento de las promesas y de las profecías del Señor. El momento oportuno, el momento adecuado, el momento señalado, el tiempo debido. Kairos es el tiempo perfecto de Dios. No puede ser medido ni analizado. Pero cuando llegue el kairos, suceden fenómenos sobrenaturales. Es el tiempo donde Dios interviene en la vida de las personas de manera sobrenatural y poderosa. En Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando aquí aparece la palabra tiempo, se está refiriendo a kairos, ¿verdad? A ese tiempo perfecto de Dios. Y por eso acá nos está hablando, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces estamos hablando de esta primera venida de Cristo, algo que estaba ya anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya eso había sido anunciado. Profetas como Isaías, como Miqueas, también lo habían anunciado. Y vemos entonces que cuando se cumple el tiempo perfecto de Dios, se cumple esa profecía, se cumple las promesas y vemos la intervención sobrenatural de Dios para que se cumpla ese propósito, ese acontecimiento, eso que ya Dios tiene establecido en su plan. Así que vemos acá
cuán importante para nosotros es entender estos tiempos del Señor. ¿Qué pasó cuando vino Cristo la primera vez? ¿Qué pasó? Que mucha gente, aunque ya conocían la palabra, aunque de pronto le habían escuchado, no entendieron que ya había llegado el cumplimiento del tiempo. Por eso para nosotros es tan importante entender los tiempos. Hoy en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo, vamos a hablar de otro gran acontecimiento. Y este acontecimiento del que nosotros vamos a estar hablando en este día es muy importante para nosotros, porque corresponde a nuestro tiempo. Y es del que vamos a estar hablando, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto corresponde a nuestro tiempo. Por eso es tan importante para nosotros conocer los tiempos que nosotros estamos viviendo. Cuando Cristo vino esta primera vez, vimos que mucha gente en ese momento fueron desapercibidas de los tiempos y no entendían lo que estaba pasando. Por eso nosotros tenemos que tener siempre presente cuán importante es conocer los tiempos, porque así como fue anunciada la primera venida de Cristo, porque Dios a través de la palabra anuncia los acontecimientos y esos acontecimientos se dan en el tiempo perfecto de Dios, en el Cairo de Dios. Y entonces, así como vimos que la primera venida de Cristo se dio en ese tiempo perfecto de Dios, como bien lo veíamos, que nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Entonces, así como fue anunciada la primera venida de Cristo, así de igual manera fue anunciada también el derramamiento del Espíritu Santo. Un gran acontecimiento que es el que tú y yo ahora, es el tiempo en el que tú y yo nos estamos encontrando. Vamos a mirar aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 1 al 4 nos describe ese gran acontecimiento. ¿Cómo se dio ese gran acontecimiento? Algo que ya estaba profetizado, algo que Jesús mismo había prometido, pero vemos que en el momento en que pasó ese gran acontecimiento, realmente fue algo glorioso, algo poderoso. Vamos a mirar cómo nos lo describe aquí el capítulo 2. Nos dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Qué gran acontecimiento, algo que Jesús había prometido, algo que había sido profetizado. Y vemos que cuando llegó ese momento, ellos estaban juntos y dice que el Espíritu Santo nos dice acá que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó el lugar donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Entonces vemos que en esta primera venida del Espíritu Santo, en ese derramamiento del Espíritu Santo, hubo una evidencia también física para que ellos supieran lo que estaba pasando. Pero también hubo una manifestación gloriosa del poder de Dios cuando llega a la vida de aquellos que creen en Cristo. Y nos dice acá que no solo se le aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego. Algo que es importante también tener presente es que esto pasa de manera personal. Aquí nos dice, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo, cuando llega, no es que cuando estamos hablando de derramamiento del Espíritu Santo, no estamos hablando que va a pasar en todo el pueblo, sino en aquellos que creen en Cristo. Y es algo muy personal. Dice que el Espíritu Santo de manera personal vino sobre cada uno de aquellos que habían creído en Cristo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Y aquí vemos una de las manifestaciones inmediatas de ese derramamiento del Espíritu Santo. Dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Cuando nosotros estamos hablando aquí de esta manifestación, de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, es que en Pentecostés llegaban miles de personas a Jerusalén a celebrar esta gran fiesta, una fiesta que ya había sido establecida en la ley de Dios. Entonces, Pentecostés era esa fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Así que vemos que 50 días después vinieron todos de muchos lugares, dice que venían de Asia, que venían de África. Entonces ellos llegan de muchos lugares, hablan diferentes idiomas y cuando el Espíritu Santo se derrama, los que están ahí que hablan otros idiomas comienzan a escuchar. Ellos están hablando en su idioma, pero los que están allí que hablan otro idioma, los escuchan en su propio idioma. Por eso causó tanta, digamos, tanto estupor en muchas personas, porque se quedaron asombrados ante lo que estaba pasando. Y es que es como si así como nosotros que hablamos español, hubiera alguien que habla francés o alguien que habla inglés, y yo estoy hablando español, pero ellos me están escuchando en inglés o en francés. Eso fue lo que pasó acá. Y entonces vemos acá que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a ver esas manifestaciones de ese poder de Dios en la vida de aquellos que creen en Cristo. Así que muchos en ese momento nos dice que habían llegado de muchos lugares. Nos describe en el versículo 8 que ellos decían: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y nos dice que habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Capadocia, en Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos que allí residentes, junto con judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así que ellos comenzaron a hablar de Dios y los que estaban allí comenzaron a escucharlos en sus propios idiomas. Esta fue la primera manifestación gloriosa del Espíritu Santo, de ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos o nosotros no conocemos o no identificamos los tiempos? ¿Qué sucede? Vamos a mirar lo que pasó en ese momento, en medio de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en aquellos que estaban allí? Nos dice acá, versículo 12, capítulo 2 de Hechos: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? A pesar de que ya eso estaba anunciado, a pesar de que el Señor ya lo había dicho, en el momento que pasa, no entienden lo que está pasando. Cuando nosotros buscamos qué significa la palabra atónitos en un diccionario, nos dice que está sorprendido, asombrado, desconcertado ante algo poco habitual y no comprende lo que está pasando, ni sabe cómo reaccionar. Esto fue lo que le pasó a muchos, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, asombrados, desconcertados por lo que ahí estaba pasando y no sabían cómo reaccionar. Pero también nos dice que otros quedaron perplejos. La palabra perplejo quiere decir que está confuso, desconcertado y que no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Entonces, cuando llegó el cumplimiento de este gran acontecimiento, de que este acontecimiento sucediera en el tiempo perfecto de Dios, cuando pasó, estamos viendo que muchos quedaron atónitos, muchos quedaron perplejos, y yo creo que eso todavía hoy en día nos pasa cuando no conocemos y entendemos las cosas de Dios, cuando no conocemos y entendemos los tiempos de Dios. Muchas veces quedamos sorprendidos y asombrados ante las manifestaciones poderosas de nuestro Dios. Y nos dice en el versículo 13, esta es otra de las reacciones, cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no identificamos los tiempos de Dios y los acontecimientos que ya han sido planeados, profetizados y prometidos por Dios. Entonces nos dice el versículo 13 que otros, dice acá, y otros burlándose
decían, están llenos de mosto. Entonces, no solo habían unos sorprendidos, no solo habían unos que estaban desconcertados, asombrados, confundidos, sino que vemos también que otros se burlaban. Y todo eso hace parte de las reacciones que puede tener alguien que no conoce las cosas de Dios, alguien que no conoce los tiempos de Dios, alguien que no entiende lo que Dios puede hacer y que Dios ha prometido. Así que cuán importante es para nosotros entender e identificar los tiempos de Dios, conocer sus profecías, conocer sus promesas y conocer ese plan eterno que tiene Dios para la humanidad. Cuán importante es para nosotros entender los tiempos. Y entonces vemos que cuando alguien entiende los tiempos, y ahora vamos a ver que ante tanta sorpresa, ante tanto asombro, habían personas que entendían lo que estaba pasando. Y vemos aquí cómo el apóstol Pedro, inicia una magistral explicación de lo que está sucediendo, tomando, por supuesto, al profeta Joel, porque él entiende lo que está pasando, porque el mismo Espíritu Santo le recuerda a él que esto era algo que había sido ya profetizado 800 años antes de Cristo. Y entonces el apóstol Pedro, colocándose en pie, nos dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. Era todavía de día. Él le dice, no, ellos no están borrachos. Lo que está pasando es que hoy se ha dado cumplimiento a una profecía, a un acontecimiento que Dios había anunciado 800 años antes de Cristo. Vemos cómo el profeta Joel en el capítulo 2 nos habla a nosotros de esto. Y cuando se pone en pie el apóstol Pedro, magistralmente, recuerda que esto era una profecía. El profeta Joel, cuyo nombre significa el Señor es Dios, 800 años antes de Cristo, anunció que llegaría este día en que Dios derramaría de su espíritu. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto para ti y para mí? Y es que para el profeta Joel fue un anuncio de un gran acontecimiento que sucedería en el futuro. Pero para ti y para mí es una realidad hoy. Desde que pasó allá en Pentecostés, es el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Esos son los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Por eso es tan importante para nosotros entender los tiempos de Dios, sus promesas, entender sus profecías. Entonces vemos que para el profeta Joel, fue el anuncio, él fue instrumento en las manos del Señor para anunciarnos algo, un acontecimiento que iba a suceder en un futuro. Pero para ti, para mí es una realidad hoy. ¿Cómo así? Pues vemos entonces que cuando aquí el Señor nos está hablando, mira qué hermoso, quiero que pongas mucha atención, vamos a los versículos en los que comenzamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y cuando tú y yo vamos a aprender de los tiempos hoy. Cuando la Biblia a nosotros nos está hablando de los postreros tiempos, nos está hablando de los tiempos que van a suceder desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el periodo de tiempo en el que tú y yo nos encontramos, desde que hubo el derramamiento del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. O sea que nosotros estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo, pero también estamos viviendo los tiempos de preparación para la segunda venida de Cristo. Por eso, para ti y para mí es tan importante saber los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, porque también es importante tener presente que nosotros nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo.
Así que vemos cuán importante es para nosotros saber los tiempos. Qué maravilloso este tiempo que tú y yo estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros para estar con nosotros para siempre, esa gran promesa de Cristo, que Él no nos iba a dejar solos, que Él oraría para que el Padre enviara el Espíritu Santo. Y esos son los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, los tiempos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene y se derrama, como nos dice acá. La palabra derramar es algo maravilloso, porque derramar significa hacer que algo contenido en un recipiente salga de él y se esparza. O sea que la promesa de Dios no solo era llenarnos del Espíritu Santo, sino que hubiera un derramar del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que hayan esas manifestaciones a través tuyo del Espíritu Santo. Entonces vemos acá, que nos dice acá, y en los postreros días, dice Dios. Así que no se nos olvide que esos son los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Los tiempos, los postreros tiempos, como dice aquí, en los postreros días. Esos son los tiempos para ti y para mí, en los que nos encontramos viviendo. Entonces nos dice aquí, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que es muy importante entender esto, porque no quiere decir esto que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todas las personas, sino sobre todos los que han creído en Cristo. Por eso el versículo 18, el Señor allí especifica y nos dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, el Espíritu Santo, cuando acá nos está hablando que se va a derramar sobre toda carne, no es sobre todas las personas, sino sobre todos aquellos que han creído y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que mira qué bendición, son tantas las bendiciones que tú y yo recibimos cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando creemos en Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Así que si hoy de pronto tú todavía no has abierto tu corazón a Cristo, cree que hoy es ese gran día para ti, ese día donde tú abres tu corazón a Cristo y le dices que tú crees en Él para que Él venga a tu vida y sea tu Señor y tu Salvador. Así que ahí de manera muy sencilla puedes hacer esa oración diciéndole a Cristo, Cristo, yo creo en ti y te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Así que fíjate lo maravilloso, cuando tú y yo creemos en Cristo, no solo recibimos salvación, perdón de pecados, sino que hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces vemos acá que nos dice, y es algo maravilloso, la venida de Cristo partió la historia en dos. Por eso hablamos de los tiempos antes de Cristo y los tiempos después de Cristo, ¿verdad? Y es algo que debe ser impactante para todos nosotros, porque vemos que aún nosotros sin conocer de pronto de Dios, sin conocer de su palabra, cómo Cristo partió los tiempos en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y todos vivimos conforme a los tiempos estos del Señor. Y nos dice el versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, algo poderoso que también hizo Cristo es que Cristo rompió las barreras. Yo no sé si ustedes se acuerdan de varias escenas que hay en la Biblia. Por lo menos se acuerdan de esa escena cuando llevaban a los niños y los discípulos estaban impidiendo que llegaran a Jesús y Jesús dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Entonces vemos cómo Jesús rompe todas esas barreras. También nos dice la Biblia que una mujer no se podía acercar a un maestro y vemos esa escena de Jesús con la mujer samaritana. Entonces vemos cómo Cristo rompe todas esas barreras. Por eso aquí aparecen hijos e hijas y nos dice acá sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo se derrama tanto sobre los varones como sobre las mujeres. Pero también nos dice
también nos dice, y si tú joven nos estás viendo, también nos dice acá que también los jóvenes, dice, vuestros jóvenes verán visiones. Se rompen también esas barreras generacionales, donde solo los adultos, no, Dios usa a los jóvenes en gran manera también, y el Espíritu Santo se derrama también con poder sobre los jóvenes en este tiempo. Así que bendigo a los jóvenes de Arjona, bendigo a todos los jóvenes que nos estén viendo, porque Dios tiene un propósito grande con la juventud. Aquí aparecen como profecía de estos postreros tiempos. Estamos viviendo unos tiempos donde Dios usa en gran manera a los jóvenes. Así que tú que nos estás viendo puedas creer esta palabra. Dios usa grandemente a los jóvenes, ¿verdad? Y también nos dice, fíjate cómo rompe todas las barreras, no solo a los niños, no solo a los jóvenes, no solo a las mujeres, sino que también nos dice acá, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces vemos cómo el Señor, cuando Cristo vino, se rompieron todas estas barreras, barreras sociales, barreras generacionales, barreras raciales. Entonces vemos cómo Cristo rompe todas las barreras, algo que nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el versículo 28, nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Cristo cambió la historia de la humanidad. Cristo vino a darnos salvación, vino a perdonar nuestros pecados, vino a darnos vida eterna, vino a darnos sanidad. Cristo, y como bien lo dijo él, yo no los voy a dejar solos. Cristo murió, Cristo resucitó, pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Así que vemos cuán importante es para nosotros entender estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo en los postreros tiempos, los tiempos desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Y Dios, a través del profeta Joel, no solo nos anunció que se rompían todas esas barreras, por eso él habla de los hijos, de las hijas, ¿verdad? Y hace un énfasis que yo me gozo porque de pronto en el Antiguo Testamento las mujeres no eran tenidas en cuenta, pero vemos cómo Cristo rompe todo eso, dignifica a la mujer, al niño, al joven, al anciano. Y entonces nos dice acá, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que solamente el profeta Joel no solo nos habla de eso que iba a ser Cristo, sino que nos lleva más allá. El profeta Joel además nos anuncia esas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo en aquellos a los que se derrama, en aquellos en los que se derrama el Espíritu Santo. Tú y yo estamos viviendo los postreros tiempos. Los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo. Y que ahí en la medida que tú vas escuchando este mensaje, el Espíritu Santo comienza allí a derramarse con poder en tu vida. Si todavía no habías recibido a Cristo, si quieres recibir a Cristo, si de pronto hoy te habías apartado, sentías que ese fuego del Espíritu Santo se había apagado, que hoy el Espíritu Santo encienda nuevamente el fuego en los corazones de todos aquellos que nos están viendo. Así que el derramamiento del Espíritu Santo se evidencia a través de grandes manifestaciones. Estamos viendo manifestaciones proféticas, estamos viendo sueños, estamos viendo visiones. El Espíritu Santo se manifiesta de formas poderosas y gloriosas. Dios ha desatado su poder extraordinario sobre sus hijos y sobre sus hijas a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cristo lo expresó de la siguiente manera, aquí mismo en el libro de Hechos. En el versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos que si alguien a nosotros nos habló del Espíritu Santo fue Jesús mismo, ¿verdad? Esa fue de esas grandes promesas de Jesús, que el Espíritu Santo sería el que nos enseñaría todas las cosas, que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestro ayudador, que el Espíritu Santo, y estamos viendo que entonces también dice Jesús, nos dice aquí, pero recibiréis poder.
Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a ti, es Dios mismo quien llega a ti y comienza ese poder de Dios a manifestarse ahora en ti y a través tuyo. Este derramamiento, como lo estamos hablando, es algo personal en aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que este derramamiento del Espíritu Santo es sobre todos los hijos y las hijas de Dios, sin excepción, ni de raza, ni de nacionalidad. Así como está pasando aquí, está pasando en muchas partes del mundo, sin excepción. Aquí ya en Cristo ya no hay estatus económicos, ni sociales, ni educativos. Aquí es el que le abre el corazón a Cristo. No importa tu condición, ahí el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra gloriosa de Dios en tu vida. Pero vemos que esta profecía que nos da aquí el profeta Joel es una profecía muy, muy completa, ¿verdad? Porque el profeta, vamos a mirar el versículo 19, no solo nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, sino que en el versículo 19 y en el versículo 20 nos dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, Joel no solo nos habla de ese derramamiento del Espíritu Santo, sino que también nos habla del día del Señor, esa segunda venida de Cristo. Entonces vemos que el profeta Joel nos da una visión completa de esos grandes acontecimientos. Cristo vino y fue anunciado, el derramamiento del Espíritu Santo fue anunciado. La Biblia a todo lo largo nos anuncia también la segunda venida de Cristo, que es el próximo acontecimiento, ese que viene ahora, ese que tú y yo tenemos que estar esperando, la segunda venida de Cristo. Joel profetizó que esta edad presente terminaría en medio de un juicio divino. Pero mira que es tan clara esta profecía y contiene tantos estos acontecimientos que nos dice el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que vemos que Joel también nos dice cuál es la forma de ser salvos también, cuál es la forma de nosotros irnos con Cristo cuando Cristo venga. Y es creyendo en Cristo, recibiéndole como nuestro Señor y Salvador. Por eso Él dice, y todo aquel que invocare, porque no basta con creer en Cristo, hay que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que fíjate cuán importante es entender los tiempos. Yo no sé si tú sabías o si te había olvidado o de pronto a veces entre los afanes del día a día se nos olvidan los tiempos de Dios. Y tú y yo estamos viviendo tiempos poderosos de Dios, los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo. Tiempos donde el poder de Dios, como lo dijo Cristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú y yo estamos viviendo los tiempos de las manifestaciones del poder de Dios ahora a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han creído y han recibido a Cristo. Tú y yo estamos viviendo los postreros tiempos. Qué tiempos tan maravillosos. Ahora Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora tú y yo, al creer en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Pero así como nos los manifiesta Jesús, recibimos poder, el poder de Dios. Así que Dios ha desatado su poder extraordinario sobre sus hijos y sobre sus hijas a través del derramamiento del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos solos pasando este tiempo difícil. Ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda en medio de nuestras debilidades. El Espíritu Santo está ahí, es nuestro gran ayudador, pero además nos da el poder para que tú y yo podamos vivir una vida aquí en la tierra con ese poder de Dios manifestado,
en nuestra vida y a través nuestro. Tú y yo podemos creer y vivir este tiempo teniendo presente que estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viviendo los tiempos gloriosos del derramamiento del Espíritu Santo. Así que hoy podamos dejar que el Espíritu Santo haga algo glorioso en nuestras vidas. Que allí donde tú estás, dejes que el Espíritu Santo hoy haya un derramar poderoso del Espíritu Santo en tu vida. Y que el Espíritu Santo no solo te llene, sino que se derrame con ese poder de Dios en tu vida. Y que nosotros hoy podamos, allí donde tú estás, pedirle a Dios que ese fuego y esa unción del Espíritu Santo hoy se encienda. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga cosas gloriosas en este tiempo. Es el poder de Dios manifestado ahora a través del Espíritu Santo. Y que tú y yo podamos orar pidiendo, yo no sé hace cuánto de pronto tú no sientes esa presencia, esa llenura del Espíritu. A veces tenemos que entender que en medio de tantas cosas que nos pasan, sentimos que nos secamos. Hoy es un día para llenarnos del Espíritu Santo. Así que allí donde tú estás, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, llena la vida de todos los que nos ven. Oh Espíritu Santo, haz tu obra preciosa en todos aquellos que hoy nos están viendo, Señor. Derrámate y que se encienda ese fuego y esa pasión en sus corazones, que haya un avivamiento en la vida de todos aquellos que nos ven. Ese avivamiento, ese fuego del Espíritu Santo encienda amor por Dios, pasión por su palabra. Que el Espíritu Santo hoy se derrame con dones en tu vida. Que el Espíritu Santo hoy haga cosas gloriosas en tu vida, en tu familia. Deja que el Espíritu Santo, no sientas temor, deja que el Espíritu Santo hoy te llene. Deja que el Espíritu Santo hoy te guíe. Deja que el Espíritu Santo hoy haga esa obra preciosa y gloriosa en tu vida. Deja que el Espíritu Santo hoy llene tu vida, tu corazón, sane tus heridas. Deja que el Espíritu Santo hoy se manifieste con poder. Que hayan dones del Espíritu Santo, que ese poder de Dios se manifieste en tu vida a través de dones. Que seas tú allí llenándote. Pídeselo a Él. Díselo a Él. Lléname, Espíritu Santo, en este día. Lléname, Espíritu Santo. Derrámate en mi vida. Que ese fuego y esa pasión hoy se encienda en tu vida y en tu corazón. Que puedas creer que no estás solo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está moviéndose. Tú lo puedes sentir. Ahí está el Espíritu Santo tocando tu corazón, convenciendo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que hoy el Espíritu Santo enciende ese fuego y esa pasión en tu corazón. Que hoy haya un avivar, que ese fuego del Espíritu Santo se encienda con poder. Pídele y que te llene más, que te dé más. Él te quiere dar más, Él te quiere dar más, Él te quiere dar más. Que ese fuego del Espíritu Santo hoy limpie, purifique y llene las vidas de cada uno de aquellos que hoy nos están viendo. Que dejes que el Espíritu Santo allí donde estás haga su obra. Tengamos en cuenta estos poderosos tiempos que tú y yo estamos viviendo. No perdamos la perspectiva de los tiempos de Dios. No perdamos la perspectiva. Recordemos que cuando Cristo vino la primera vez, pocos entendieron lo que estaba pasando. Cristo viene por segunda vez. Estemos atentos, estemos preparados. Pero mientras Él viene, sirvámosle con un corazón dispuesto. Vivamos el poder de Dios y este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es? Saber que el Espíritu Santo está contigo en todo momento. Cuando tú estás en tu hogar, cuando sales, ahí está el Espíritu Santo en ti. Ahí está el Espíritu Santo contigo. ¿Sabes por qué tú y yo podemos sobrellevar todas nuestras dificultades, aún en medio de esta pandemia? Porque el Espíritu está en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos guía. Porque el Espíritu Santo y nuestra oración ha sido que luego que todo esto pase, una de las cosas que Dios nos ha venido hablando es que vienen tiempos nuevos, tiempos gloriosos,
tiempos de avivamiento donde Dios está haciendo cosas grandes y poderosas. Así que prepárate porque cosas grandes Dios tiene preparadas para ti. Prepárate porque algo grande viene para tu vida. Dios está trabajando en medio de todo este tiempo y sabemos que lo que viene luego de este tiempo es algo glorioso, algo poderoso, y el Espíritu Santo en este tiempo está trabajando de manera personal en cada uno de nosotros, convenciéndonos, guiándonos y ayudándonos en todo. Te bendigo en este día y que hoy hayas podido sentir ese fuego, esa unción del Espíritu Santo, y que no dejes que este fuego y esta pasión se apague, que cada día sientas más amor, más deseo por estar en la presencia de Dios, por estudiar su palabra, por conocerle más, que se encienda ese fuego y esa pasión de Dios en tu corazón, para que cada día la amemos más, para que nos una ese fuego y esa pasión por el Espíritu Santo, y que así como lo decíamos con esta canción, que haya un anhelo permanente de conocer más al Espíritu Santo. ¿Y cómo conocemos más al Espíritu Santo? A través de la palabra, pero a través de la intimidad y de la relación con Él. Es una persona, y que tú y yo podamos conocerle cada día más, y que podamos decírselo a Él cada día, que cada día le conozcamos más. El Espíritu Santo está ahí en ti, está contigo. Atendámoslo permanentemente, dediquemos tiempo a estar con Él y pidámosle a Él en medio de nuestras debilidades que nos fortalezca, que nos ayude. Fue el Espíritu Santo el que ayudó a Jesús en medio de sus tentaciones, en todo el ministerio. Así que así como ayudó a Jesús, también está presto y dispuesto para ayudarnos a nosotros. Así que te bendigo una vez más.